Nos acompaña de forma presencial en nuestros estudios la doctora Jimena Ron, abogada constitucionalista. Bienvenida, doctora Ron, buenos días, qué gusto saludarle. Gracias por estar en este espacio de Punto Noticias en su primera emisión en Radio Pichincha. Antes de empezar a analizar los decretos enviados por el presidente de la República a la Corte Constitucional, desde el punto de vista legal, en su experiencia como abogada, yo le quisiera preguntar ¿qué opinión le merece esta sanción que ha recibido el exteniente de policía Germán Cáceres en el caso del femicidio de María Belén Bernal y bueno, el resultado que concluyó con 34 años de prisión para Cáceres y sin ninguna responsabilidad para el señor Camacho? Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, buenos días a todos. Bueno, yo creo que habría que analizar un poco los recaudos procesales, ¿no? Yo no me atrevería, digamos, a decir que es una decisión justa e injusta, por lo menos la de Camacho, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí es verdad es que el tema de Camacho, más allá digamos, de las pruebas que pueden haber que yo desconozco, es una cuestión también simbólica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Camacho y ese simbolismo detrás de la omisión de la Policía Nacional ante algo que ocurrió dentro de una institución de la policía, ¿no? Dentro de la escuela? Entonces, de alguna manera, este tema de Camacho sí era simbólico y era mostrar a la ciudadanía también cómo la Policía Nacional podía, digamos, como institución, hacer espíritu de cuerpo para no reparar y también para omitir, digamos, ese deber que tiene de actuar debidamente. Doctora, primero bienvenida, qué gusto tenerla acá, buenos días. Llama mucho la atención, ¿no? Creo que a todos, el hecho de que esto se haya dado en un pabellón donde se supone que dormían, pernoctaban los oficiales, este denominado Castillo Grayskull, y nadie haya escuchado nada. Exacto. O sea, los gritos, no sé si este fin de semana o días anteriores empezó a filtrar la última grabación, que además la hace María Belén Bernal. ¿Cómo es que nadie escuchó los gritos de una mujer pidiendo auxilio por su vida? Exactamente, es que no es solamente que nadie escuchó en ese momento, ¿no? Sino que esto termina siendo la punta de un iceberg, ¿no? Respecto a lo que ocurría dentro de esa institución a vista y paciencia de las autoridades. Entonces, porque esto de aquí evidentemente es algo que ya, digamos, visibiliza ante la sociedad una situación anormal, atípica, se entendería dentro de una institución que tendría que guardar disciplina, orden y proteger a la ciudadanía. Pero también creo que, y vale la pena, usted que es conocedora de esta materia, doctora, preguntarle ¿qué tan transparente es la justicia o por qué la justicia opera de esta manera? Y le quiero citar dos hechos específicos. Uno, la declaración de la cadete Jocelyn, que dice que escuchó, que supo, que vio el bulto, que no sé qué, las manchas. Después decide cambiar su versión y cambia la versión. El primer abogado de la cadete, el doctor Realpe, en este espacio, confesó que uno de los tenientes, no sé si era Camacho o algún otro, no sé, fue donde otro teniente, que era su superior, y le dijo, y hasta mencionó el apellido, era un tipo de apellido Tapia, y le dijo, oiga, mi teniente, mi capitán, lo que haya sido, vea, está pasando esto en la habitación de mi teniente Cáceres, parece que le está matando a la mujer. Y el superior le dijo, déjales, es una bronca de pareja, es un relajo de marido y mujer, déjales. Entonces, y tanto lo que dijo Realpe, como lo que dijo Jocelyn, como lo que originalmente incluso dijo Camacho, termina diluyéndose y nos quedamos con que el único es el teniente Cáceres o exteniente Cáceres, que además del mismo se echó la responsabilidad de todo, y parecería que ahí, a mí, yo que soy súper mal pensado en todo, me da la impresión de que le dijeron, loco, acá vos te vas a culpar solito, porque no te vas a ir cargando a la institución policial. Así de simple. Sí, a ver, es un tema complejo, Alexis, porque en cuestiones penales hay que analizar lo que ocurre en el proceso, ¿no? Más allá de lo que podamos especular, el tema del análisis procesal es un tema muy apegado a lo que está dentro del expediente procesal, y eso está bien, porque es parte de proteger la presunción de inocencia y etcétera, ¿no? Entonces, es posible que el juez no haya tenido posibilidad de juzgar de determinada manera,
de acuerdo a lo que consta en el proceso, en el expediente procesal. Esto ya es un análisis más técnico, digamos, más de los penalistas. Sin embargo, también jugamos con el otro lado, ¿no es cierto?, que es qué es lo que sucede en este caso ya en temas mediáticos, ¿no? Qué es lo que se ve, lo que se visibiliza, digamos, por parte de la ciudadanía. Entonces, este caso sí tenía que haber sido un poco más, yo creo que más explicado también, para que la ciudadanía entendiera qué es lo que está pasando también, y que la institución policial, y esto es algo que yo lo digo desde hace algún tiempo, la institución policial también haga un mea culpa de lo que ocurrió, de lo que pueda ocurrir, y también, digamos, de alguna manera genere reformas institucionales. Porque nuevamente, esto de aquí que sucedió con María Belén Bernal es la punta de un iceberg de algo que está marchando mal, porque yo no creo que se haya modificado, que está marchando mal dentro de la institución policial y que hay que modificar para que, digamos, empiece a funcionar y la ciudadanía empiece a creer también nuevamente en la institución. Para cerrar este tema, doctora Arrón, ¿esto sienta o no sienta un precedente? Y le pregunto esto porque pasa que en la policía no hubo ningún otro sancionado más allá del señor Cáceres, ¿verdad? Pasa este otro tema del informe del Gran Padrino, donde hay un informe de por medio que lo mandan a guardar, dos altos oficiales involucrados, les dan de baja. Resulta que sí hubo algo de por medio, al punto que el presidente por decreto los da de baja, salen de la institución sin ningún rasguño, sin ninguna responsabilidad sobre el tema, y los casos de femicidio no se resuelven con la misma agilidad que otros temas. Mire usted lo que está pasando en Guayaquil, donde, por ejemplo, el caso de la chica Vaquerizo, Lisbeth Vaquerizo, tampoco se resuelve. Este tema, con la sentencia Cáceres, y como se ha llevado este caso, ¿sienta o no sienta un precedente, o por el contrario, deja más sensación de impunidad? Bueno, hay una sensación, digamos, de que de alguna manera estas instituciones, ¿no es cierto?, que tienen una fuerza dentro de la sociedad, podrían hacer y deshacer sin mayor responsabilidad. Pero por eso es que yo creo que es importante que esto salga a la luz pública, ¿no? Hay algunas personas que consideran que sacar estos casos a los medios de comunicación, a las redes sociales, lo que hace es generar una presión social para quien tiene que decidir. Eso es verdad, pero también esa presión social implica que la ciudadanía comprenda y entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Porque estos casos pueden muy bien ser resueltos en el silencio, digamos, de la función judicial, fuera de la luz pública, y que nosotros ni nos demos por enterado que esto ocurre, ¿no? De alguna manera esto pone en la mesa de debate de la ciudadanía que hay una posible, no digo que exista, pero una posible, no quiero asegurar, pero una posible impunidad de parte de las instituciones policiales, no solo en este caso, sino en otros casos también, ¿no? Y esta presión social tarde o temprano tiene que ir filtrando a la función judicial, tiene que ir filtrando a la Policía Nacional también. ¿Para qué? Para generar también una especie de protección ciudadana. Eso es lo que hace el control social. Nos autoprotege de este tipo de acciones. Ahora, doctora, yendo al tema de lo posterior al decreto de la muerte cruzada, el presidente tiene la facultad constitucional de gobernar durante los meses que le restan a su gobierno, no sabemos cuántos mismos van a ser, vía decretos ley. De entrada le pregunto, por ejemplo, si la ley de inversiones fue archivada por la Asamblea, y habiendo un impedimento para poder presentarlo durante un año después, ¿podía haberlo hecho a través de decreto ley? Sí, porque no hay impedimento. Bien. El problema, Alexis y Licenia, es que tenemos un vacío legal, digamos, de desarrollo legal respecto de la figura de la muerte cruzada. Sabemos que es una figura constitucional y es algo que habíamos dicho ya, el presidente constitucionalmente está facultado para, digamos, disolver a la Asamblea Nacional. Sí, había ahí digamos, un cuestionamiento de si la sociedad lo iba a aceptar, lo iba a ver bien, lo iba a ver mal. Ya hemos sido testigos que la sociedad, digamos, no se ha inmutado, digamos, mayormente ante la pérdida de la primera función del Estado. Sin embargo, esto de aquí, que está en la Constitución, no ha sido desarrollado en norma legal. Entonces, no sabemos cómo actuar, no sabemos cuál es el procedimiento. Esto de aquí, justamente que señala Alexis, puede ser una especie de analogía. O sea, hacemos lo que debía ocurrir en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Sin embargo, es una analogía nuevamente, no es algo que realmente pueda suceder en este contexto en el que desconocemos cómo actuar.
Ahora, doctora, la Corte Constitucional le ha dado un plazo al gobierno para que justifique la urgencia económica de al menos del primer decreto, ¿no?, que tiene que ver con la reforma tributaria y el incremento de impuestos a ciertos sectores. Le ha dicho que tiene que justificar la urgencia económica. ¿Usted ha podido revisar el decreto? ¿Existe o no existe esa urgencia económica? Por un lado, más tomando en cuenta que si la Corte Constitucional le da paso, el gobierno posiblemente no avanza siquiera a implementar todo en estos 6 meses y su vigencia o su resultado, más que su vigencia, no se va a conocer sino hasta el próximo año. Entonces, ¿cómo justificar una urgencia económica en esa naturaleza? Es dificilísimo, porque incluso puede ser muy subjetivo, Licenia, ¿no? El tema de la urgencia económica, tú lo puedes justificar diciendo, bueno, quizás con cifras, ¿no? El tema de la economía dentro del país, que es lo que está sucediendo con el empleo, que está sucediendo con los tributos, cómo impactaron los tributos, cómo impactaron, por ejemplo, la reforma tributaria que pasó por la Asamblea Nacional y que después fue, digamos, promulgada vía decreto ley por el presidente de la República. ¿Cómo impactó en la clase media? Si solamente tienes esos datos, tú sí que vas a poder justificar urgencia económica para esta de aquí que intenta bajarlos. Entonces, yo creo que el tema de la urgencia económica quizás puede ser fácil de justificar por parte del presidente de la República, y ese es precisamente el riesgo, ¿no?, que existe, que el presidente de la República va a poder presentar proyectos de ley dentro de este periodo, decretos de ley, perdón, dentro de este periodo que quizás, digamos, la Corte no alcance a hacer ese análisis tan exhaustivo, tan minucioso para saber si realmente es de urgencia económica. Si realmente es urgencia, si realmente se refieren a materia económica, si los necesitamos o no, o si están tocando algún derecho material dentro de la sociedad. Entonces es sumamente complejo por parte de quien tiene que hacer esa revisión, que es la Asamblea Nacional, y sobre todo si es que el presidente de la República empieza a enviar varios decretos, ¿no? Que esa es también otra de las cuestiones que llama la atención, porque ya envió 2, y, digamos, y nada le impide que siga enviando decretos, leyes en este momento. El Consejo de Participación Ciudadana, a la par, dice, vamos a conformar veedurías ciudadanas para vigilar los decretos ley emitidos por el presidente Lasso. A ver, desde el punto de vista técnico-jurídico, que es la materia que usted conoce al dedillo, doctora, ¿debe pasar por algún tipo de control y vigilancia estos decretos, o ahorita estamos supeditados a que el gobierno haga en materia económica lo que crean conveniente? No tienen más que lo que se conoce como el control previo de constitucionalidad, es lo que establece la Constitución. Es decir, ¿qué significa eso? Que una vez que el presidente emite el decreto, ¿no es cierto?, lo envía a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional genere un control previo de si es constitucional o no, y entonces ahí analizará el tema de la urgencia, el tema de si está en materia económica o no, si está relacionado con materia económica o no, y si vulnera o no, o contraría, digamos, o no alguna norma constitucional. Ese es el análisis que tiene que hacer la Corte Constitucional. El debate está ahora en, ¿puede haber un control social de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social si no está establecido? ¿Con estas veedurías? ¿No puede hacer esas veedurías que anuncia que va a conformar? Es que no está establecido, digamos, expresamente, pero eso no le quita, digamos, la posibilidad al Consejo de Participación Ciudadana y a la misma ciudadanía de ejercer lo que conocemos como el control social. El que no esté expresamente establecido no inhabilita a la ciudadanía a través incluso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si así se lo quisiera, para vigilar qué es lo que está ocurriendo con esos decretos leyes. Vigilar a través de qué? Primero yo creo que de socializar, ¿no?, a través de medios de comunicación, de redes sociales, etcétera, de cualquier forma de difusión con la ciudadanía, qué es lo que está pasando, qué es lo que dice el decreto ley, que no sé si la ciudadanía lo sepa, ¿no? Cada uno de los 2 decretos ley que tiene hoy por hoy la Corte Constitucional, qué es lo que está diciendo. Eso es importante que la ciudadanía sepa, y eso se lo puede hacer a través de veedurías. Que los veedores también participen dentro de las audiencias de la Corte Constitucional. Ustedes vieron que la Corte Constitucional ya convocó audiencias para analizar estos temas, como amicus curiae, por ejemplo, ¿no es cierto? O simplemente vigilando qué es lo que está pasando dentro del proceso de la Corte Constitucional. Es perfectamente válido, y yo no diría solo válido, yo diría es necesario. ¿Por qué? Porque en el momento en que perdemos la Asamblea Nacional, y eso es algo que no sé si la gente realmente esté consciente, digamos, de lo que sucedió. El perder a la Asamblea Nacional, aunque los asambleístas hayan sido, digamos,
quizás no estuvieron a la altura de las circunstancias, y eso es algo que coincidimos yo creo que la mayoría. Sin embargo, la institución es importante. ¿Para qué? Para generar un contrapeso a la función ejecutiva, porque si no, la función ejecutiva hace lo que le da la gana, no solo en este país, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Por eso es que es necesaria la Asamblea Nacional, y por eso es que la Asamblea Nacional cumple funciones de fiscalización, y por eso la Asamblea Nacional está ahí precisamente para generar ese contrapeso. En el momento en que la perdemos, el Ejecutivo puede hacer lo que quiera, digamos, si no existen órganos que le frenen, en este caso la Corte Constitucional y el control ciudadano también. Ahora, con los decretos que manda el presidente, en este caso el que está analizando, el de la reforma tributaria, la Corte puede decir, esta parte sí es válida, esta otra parte no, o tiene que aprobar todo el decreto. No, puede hacerlo parcialmente. Que es técnicamente lo que hace la Asamblea Nacional también cuando le llegan proyectos de ley de urgencia económica, y hace un análisis correcto. Es decir, va a analizar artículo por artículo. Este artículo es un artículo relacionado con materia económica, es urgente. Este artículo es un artículo relacionado con materia económica, es urgente. ¿Vulnera algún derecho constitucional? Esas es básicamente las 3 preguntas que se tendría que hacer la Corte Constitucional artículo por artículo. Van a tener que contratar asesores que sean especialistas en temas económicos, o sea, ya no solo abogados. Exactamente, y ese yo creo que es uno de los principales problemas que va a tener la Corte Constitucional. Y lo digo ¿por qué? Porque la Asamblea Nacional, ese era un problema, y la Asamblea Nacional tiene la facultad de convocar, y de hecho lo hacía en las comisiones, ¿no? Porque cuando pensamos en que la Asamblea Nacional analizaba los proyectos de ley, pensamos en el gran pleno, y en realidad no. El trabajo lo hacen las comisiones. Lo hacen las comisiones. Reformas legales, trámites de leyes, sustanciación de todo el trabajo está en las comisiones. Al pleno ya, digamos, llega el momento de la definición. Pero así es correcto. Y en cada comisión, y las comisiones son comisiones especializadas, son comisiones en las que los asambleístas de alguna manera van ahí con mayor conocimiento. Es decir, de economía por lo menos hay 2, la de desarrollo económico y la de régimen económico. Desarrollo económico, o sea, régimen y desarrollo. Entonces, los asambleístas que más o menos tienen un criterio económico por formación, por experiencia, van a esas comisiones. Y además, estos asambleístas tienen asesores, ¿no es cierto?, que de alguna manera tienen algún conocimiento también. Y adicionalmente, entonces, cada comisión convoca a especialistas, a expertos en temas económicos para que les expliquen cuáles son los bemoles de los proyectos de ley, beneficios, digamos, fortalezas, debilidades, etcétera. Eso es algo que la Corte Constitucional no va a tener. Entonces sí es un problema. Por eso es que la Corte Constitucional ahorita abre una audiencia para llamar a amicus, que es como decir, expertos, por favor, vengan y ayúdenme, ¿no es cierto? Explíquenme un poquito por qué los jueces constitucionales difícilmente tienen ese conocimiento en materia tributaria, por ejemplo, o en materia, digamos, de importaciones. Entonces sí es necesario esto de aquí, no con la misma facilidad de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional rechaza este proyecto, por ejemplo? ¿El presidente puede modificarlo, darle la vuelta, maquillarlo, volverlo a presentar vía decreto otra vez para que la Corte se pronuncie nuevamente? Sí, tampoco tiene ese impedimento. Si es que la Corte encuentra que algo no es constitucional, que algo no se ajusta a la materia económica, pues el gobierno puede hacer los ajustes y volverlo a presentar sin problema alguno. Usted decía algo, doctora, que me parece que es fundamental, digamos, seguir profundizándolo. Un poco lo hablábamos con nuestra invitada anterior, pero usted que está acá de cerca, ¿no? La Selene la tenemos bastante lejos, al otro lado del mundo, pero usted está de cerca, vive de cerca lo que está pasando en el país, y a mí me sigue llamando la atención. Sí, comparto plenamente su comentario con respecto de que esta seguramente no era la mejor asamblea, pero eso es responsabilidad de los partidos políticos. Sin duda. Ellos, Sin duda. por eso les dije en el inicio del comentario, ojo que esta no es de elección únicamente de presidencia y vicepresidencia, vamos a elegir una nueva asamblea. Para los que están celebrando hoy de que hay alivio porque no hay asamblea, y quiero preguntarle también, ¿cuál es el alivio que siente el país con respecto a eso? ¿Cuál es la paz y la tranquilidad que hay a partir de que no hay asamblea? Para los que celebran el supuesto ahorro al no tener asamblea y que no se da cuenta que vamos a gastar 80 millones de dólares en una nueva elección, ahora en agosto, lo que significa además para la democracia del Ecuador, haberse quedado sin probablemente una de las instituciones más importantes de una democracia liberal como la nuestra. No, es gravísimo, es gravísimo porque la pérdida de la Asamblea Nacional nos deja a la ciudadanía vulnerables
frente a lo que pueda pasar, porque nos guste o no, la Asamblea Nacional es quien nos representa y de alguna manera nos protege. Yo sé que muchos van a decir, bueno, pero es que la Asamblea no estaba cumpliendo con esa función. Quizás no toda, pero existían asambleístas que sí estaban haciendo su trabajo, ¿no? Yo creo que poner a todos en el mismo saco también es un problema. Y yo creo que también la paz de esta, no sé si la palabra sea la paz, digamos, pero esta especie de tranquilidad, digamos, de que, de que se haya ido la Asamblea Nacional, no es tanto que la Asamblea Nacional actuaba mal y entonces se fue. También es un librarse de ¿quién? Del presidente de la República. Porque es, la Asamblea se va, pero en pocos meses se va a ir el presidente de la República. Y lo que querían, lo que al parecer, digamos, de la sensación ciudadana era que se vayan todos. Entonces, este es el camino por el que se van a ir todos. Este era, digamos, el camino por el que se iban a ir todos, ¿no es cierto? Tanto la Asamblea como el presidente de la República. Yo creo que ahí más bien radica la tranquilidad o esa especie de tranquilidad que se siente. Claro, ahora la pregunta es, entonces vamos a mejorar, lo que viene va a ser mejor, se supone. Yo lo dudo mucho realmente y ahí sí. Yo odio ser pesimista, pero es que no me queda de otra. Va a ser más de lo mismo, porque indudablemente. Yo no sé en qué medida vamos a asegurar, si no existe ningún tipo de técnica, digamos, para que eso cambie, de que la asamblea que venga va a ser mejor. Esta asamblea que vamos a tener durante año y medio más o menos, ¿va a tener mejores cuadros? Yo lo dudo, el presidente que venga, nadie nos garantiza que sea mejor. Incluso el presidente que venga, exactamente, exactamente. De hecho, vamos a generar nominaciones, designaciones tanto de asamblea como de presidente para un periodo de transición. Entonces, todo aquel que se lance va a ser como, yo voy a ir nada más que a ese periodo de transición. Pues, probablemente, no sé, yo dudo mucho que lo que venga nos tranquilice. Hay algo que usted decía, doctora, en la respuesta anterior, que a mí me parece que es clave entender, porque, y esto le escuchaba a un querido amigo mío, al Quique Vivanco, ayer, decir cuál fue su reacción cuando ganó Lasso la presidencia, que fue la mía y que creo que fue la de muchos que sí nos consideramos demócratas y ciudadanos que respetamos el pronunciamiento de las mayorías aunque no nos gusten. Es decir, Lasso ganó la elección de abril del 2021 y ya pues tenía que gobernar el país, había que darle el beneficio de la duda, se le dio 2 años, se le dio el beneficio de la duda y vemos que hoy por sus malas ejecutorias, su poca certeza a la hora de gobernar el país, va a tener que irse a su casa en unos meses. Ya, pero pasa lo mismo a la inversa, digamos, no nos gusta la asamblea, entonces ¿qué hacemos? Las mandamos a su casa, ok, viene de aquí un nuevo gobierno, no nos gusta el nuevo gobierno y no nos gusta la asamblea, vamos a hacer lo mismo y vamos a presionar por lo mismo y después en el 2025 vamos a elegir una nueva asamblea y un nuevo gobierno y si no nos gustan también vamos a pedir que, o sea, ¿qué tipo de democracia es la que vamos a tener a partir de hoy? Me parece que con el decreto de la muerte cruzada, con el nivel de deslegitimación al que le han empujado a la asamblea, que narcoasambleístas, que narcopolíticos, que mafiosos, que esto, que lo otro, o sea, teníamos un legislador que se encargaba de tirarle lodo todos los días a la asamblea, sin tomar en cuenta de que él era parte de esa asamblea. Entonces, y usted decía algo, y ahí voy al comentario, es, nos guste o no nos guste, es la institución que tenemos. Y la institución, usted lo sabe mucho mejor que nosotros, doctora, está por encima de las personas. Una presidencia de la República, la asamblea, la corte, la fiscalía, está por encima de los nombres y de los apellidos. Pero en cambio acá vemos que no, que prevalece antes el interés de 1, 2, 3, por encima de la institucionalidad. Entonces, ¿qué tipo de democracia vamos a tener? Ese es el problema. Yo creo que no hay que permitir la desestabilización del país, que es lo que ha ocurrido cuando de alguna manera se pone en tela de duda, se rompen las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, yo hubiese esperado que la ciudadanía respete y haga respetar la institucionalidad, pero claro, el país está en un proceso de crisis política tal que en este punto nadie defiende a la Asamblea Nacional, aun cuando la Asamblea Nacional, nos guste o no, somos prácticamente cada uno de nosotros porque nos representan. Entonces, sí es sumamente complejo lo que está pasando en el país. Yo no creo que se vaya a solucionar con la elección que viene. ¿Por qué? Porque es un problema estructural nuevamente, ¿no? Es un problema no que
tenga que ver con una nueva elección, un poco lo que dice Alexis, y entonces viene la siguiente y si funciona mal, que de hecho ojalá que no pase así, y si funciona mal se va de nuevo y volvemos a elegir, no, porque el problema es cambios en los partidos políticos. O las empresas, y les sumo otro ingrediente, doctora, que no debemos dejarlo así muy a la ligera. Las encuestas, las empresas encuestadoras, las que hacen estudios de opinión, hacen investigación. Bien, nos publican la encuesta de presidente y asamblea y resulta que los dos tienen muy malos niveles de calificación. Pero la asamblea tiene peores. O sea, el presidente tiene 85% de rechazo, que la asamblea tiene 95%, ok, pero ninguno de los dos está ahora mismo apto como para esperar aplausos de la gente. Entonces, ahora vamos los medios de comunicación. Es que el uno es peor que el otro, y entonces que se vayan todos. No, y de hecho, ¿qué institución tiene una alta credibilidad? Ninguna, en este momento ninguna. En este momento solamente la Corte Constitucional básicamente es la única que cuenta con una especie, digamos, de confianza ciudadana, ¿no es cierto? Pero de ahí, función judicial, la misma función de transparencia, el mismo Consejo de Participación, ahorita no se lo ataca porque está empezando. El Consejo Electoral. Pero déjenlo avanzar. La propia Fiscalía, que ahora su titular está salpicada con un escándalo de un plagio de una tesis. Fiscalía, ¿no? El Consejo Nacional Electoral. Van a ver que la función electoral, de alguna manera, también dentro de este proceso, se dirá algo. Entonces, de alguna manera, la función ejecutiva, la función legislativa, lo que tenemos es una crisis institucional y la ciudadanía no cree en las instituciones. Eso es lo que creo que hay que empezar a trabajar por ahí, por levantar la institucionalidad, y eso es algo que lo hacemos desde los partidos políticos, las mismas personas que trabajan en el servicio público y también la ciudadanía, ¿no? Porque es defender la institución, cualquier institución, es parte de vamos a fortalecer y a construir una institucionalidad fuerte.